Las praxias, como una función cognitiva compleja, ya entramos en las complejas, ¿sí? Las que nos separan del resto de los seres vivos, las que requieren un proceso mental de razonamiento. Las praxias dice que son la sucesión de movimientos coordinados para la consecución de un fin, o sea, la habilidad de movilizarme para conseguir algo. Ejecutar una acción motora aprendida, capacidad para realizar un movimiento voluntario, intencional y dirigido a un propósito. O sea que un simple movimiento, si no es a propósito, no sería una praxia, ¿no? Entonces, ¿por qué un espasmo muscular no es una praxia? Si es un movimiento. ¿Por qué creen ustedes que no sería una praxia? Más allá de porque es involuntario. porque no queremos conseguir nada con ese movimiento. Muy bien, porque no hay un propósito detrás de eso. Pero además, en principio, no hay un proceso mental para ese movimiento, ¿sí? Recordemos que las funciones cognitivas son procesos mentales. No hay un proceso mental, no hay una recepción de información, decodificación de información, emisión de una respuesta. Ese proceso mental no se produce en un movimiento espasmódico. Solamente se produce ese proceso cuando hay voluntad, cuando hay intención, cuando hay conciencia del hecho. Y eso le da un propósito a una actividad, Como a una acción. Parkinson, ¿Cómo? como en el caso de Parkinson, dice usted. Claro, en el caso del Parkinson no hay una función cognitiva en esos movimientos, ¿sí? No hay un proceso de razonamiento a través del cual la persona busca conseguir algo a través de moverse constantemente. Es involuntario, ¿sí? Es producto de un daño neurológico. Entonces, en el Parkinson, ¿estaría afectada esta función cognitiva? Y sí, profe. No, ¿Por qué sí? ¿Por qué no? no porque tiene la habilidad de realizar movimientos con conciencia, digamos, todavía. Sí, pero tampoco no tiene la capacidad para dejar de hacer esos movimientos inconscientes. Qué interesante. ¿Qué le responde Pero, Angelina? profe, usted preguntó por las praxias, no por los movimientos del Parkinson. O yo escuché mal. Yo lo que digo es, ¿el Parkinson puede estar relacionado con una alteración en la praxia? Ah, ahí sí puede ser. Vamos a retomar este dato. La praxia es una función cognitiva y las funciones cognitivas son procesos mentales. Este proceso de pensamiento es recibir información, procesarla, o sea, decodificarla, darle un significado y emitir una respuesta. Y esto no sucede en esos movimientos, ¿sí? Esos movimientos no están producidos por una alteración en alguna parte de este proceso, en la recepción, en la respuesta o en la decodificación de la información. Están producidas por una alteración biológica, ¿sí? Una alteración de las células neuromusculares, ¿sí? Las células neuronales que están encargadas de trasladar los impulsos musculares. No hay un proceso de pensamiento que lleve a este movimiento. Entonces, entendamos que la praxia no es simplemente un movimiento, sino que tiene que tener un proceso de por medio, ¿sí? Tiene que haber una voluntad, una intención y un propósito. Lenguaje. El lenguaje es otra función cognitiva compleja. No es FFC, es FCC. Es una función cognitiva compleja el lenguaje. Y como les dije en un principio, es una tecnología viejísima ya. Pero fue una tecnología muy importante en su momento, que nos permitía trasladar, tal cual aparece en la imagen, las ideas que teníamos en la mente, poder compartirlas con el resto de los individuos que estaban a nuestro alrededor. ¿Sí? Y este lenguaje no necesariamente tiene que ser a través de palabras. Este lenguaje puede ser a través de signos, a través de señas, a través de símbolos, ¿sí?
Dice que el lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de signos lingüísticos, usualmente secuencias sonoras, pero también gestos o señas, así como signos gráficos. Fíjense los cavernícolas cuando pintaban las paredes de las cavernas. Ellos estaban ejercitando una función cognitiva nueva, que era el lenguaje, ¿sí? Se estaban comunicando, de alguna manera podían expresar sus ideas, exteriorizarlas. Diría Platón, pasar del mundo de las ideas al mundo material. Entonces, recuerden esto, que el lenguaje es tanto una función cognitiva como una tecnología, porque es una revolución en el aprendizaje, en el conocimiento, en la comunicación. Función cognitiva compleja, funciones ejecutivas. Estas por ahí, a mí particularmente cuando me tocó estudiarlas, como que me costaron un poquito más entenderlas. Así que vamos de a poquito. Ejemplos de estas funciones son la capacidad de filtrar la interferencia. Es decir, aquello que no está sumando a lo importante, yo lo puedo descartar. Como pasa con la atención, ¿no? Cuando yo le presto atención a una película y al lado mío están hablando, yo no estoy prestando, no escucho, no interpreto, no entiendo lo que hablan a mi alrededor, porque estoy prestando atención a la película. Dentro de las funciones cognitivas, de las funciones ejecutivas, van a trabajar las otras funciones, la memoria, la atención, el lenguaje, pero las ejecutivas le van a dar otra cosa, le van a dar complejidad. Ya no es una, por ejemplo, la atención no sería simplemente focalizarse en algo que me interesa, ¿no? Prestar la atención interesa a algo. Sería además utilizar esto como un medio para lograr más cosas. Dice que filtra la interferencia, dice que tiene que ver con el control de las conductas, ¿no? Con inhibición, de decir esto sí, esto no. Tiene que ver con la flexibilidad mental, ¿sí? De poder correrme un poco de mis posturas, de mis ideas, de mis arraigos, de mis creencias. Tiene que ver con la toma de decisiones. Fíjense la alta complejidad que requiere todo esto. Y si tuviésemos que utilizar una palabra para definirlo, es claramente ejecutivo, es un nivel de planificación, es un nivel de administración de las demás funciones, ¿sí? Se administra cómo va a ser utilizada cada una y con qué objetivo. ¿Con qué objetivo voy a hacer determinadas praxias? ¿Con qué objetivo voy a interpretar determinadas gnosis? Si primero lo que recibo por los oídos o primero lo que recibo por los ojos. Le da una finalidad al resto de las funciones cognitivas, ¿sí? Nos pone a nosotros en un lugar de planificador, de ejecutor, de gestor, ¿sí? Por eso se llaman ejecutivas. Nosotros vamos a ejecutar un propósito organizando cómo van a suceder nuestras funciones cognitivas. Es muy difícil de entenderlo. Las funciones ejecutivas son actividades mentales complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Esto sucede, por ejemplo, y se activa cuando nosotros entramos en un nuevo espacio desconocido. Ustedes mañana van a empezar a trabajar. Supongamos que tiran un currículum en una clínica privada, ¿no? En Los Arcos, y los contratan. Entran, hay una nueva institución, hay nuevas normas, hay nuevos actores, nuevos compañeros, nuevas funciones, nuevas responsabilidades. Es muy abrumador esta nueva experiencia, ¿no? Para poder llevarla a cabo de manera completa y eficaz, nosotros necesitamos activar nuestra función ejecutiva, que nos permite interpretar todo a la vez, pero de manera organizada. Poder priorizar qué es lo primero que tengo que hacer en este nuevo lugar, qué es lo más importante de aprender. Porque yo voy a recibir información de todos lados, ¿sí? A través de mis sentidos, a través de mis recuerdos. Pero ¿cómo la filtro? ¿Cómo la organizo? Yo tengo que darle una importancia a cada una de estas informaciones. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? ¿Comunicarme? ¿Atender? ¿Memorizar? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en este nuevo espacio? De seguro, comunicarse, interiorizarse, aprender, prestar atención a las enseñanzas de los enfermeros que ya están hace rato,
prestar mucha atención a las normativas de la institución, ¿sí? Poder memorizar un protocolo, poder comunicarse con los cargos ejecutivos, con los cargos de conducción, con los pares, con las interdisciplinas, con los pacientes, ¿sí? Todas las habilidades cognitivas se van a poner de manifiesto. Mi función ejecutiva las va a organizar y va a priorizar, qué es lo más importante, qué es lo primero, con esa justa finalidad de adaptarme, de sobrevivir, repito esa palabra. Función cognitiva compleja, cognición social. Conjunto de procesos cognitivos y emocionales mediante los cuales interpretamos, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. Repito, analizamos, recordamos y empleamos la información sobre el mundo social. Hace referencia a cómo pensamos acerca de nosotros mismos, de los demás, de su comportamiento y de las relaciones sociales. O sea que la cognición social es una herramienta que me va a permitir socializar, ¿sí? Es una función que se activa al momento de relacionarme con otros. Y obviamente va a venir acompañada, fíjense cómo estas funciones que estamos viendo ahora, las complejas, hacen uso de las básicas, ¿no? Porque yo, al relacionarme con el otro, hago uso de la memoria, hago uso de la atención, hago uso también del lenguaje, hago uso de la orientación, hago uso de mis 5 sentidos y elaboro juicios. Mi cognición social va a traer por sobre todo memorias de juicios, ¿sí? Qué está bien, qué está mal. Y acá suceden cosas que ya habíamos hablado en otras clases del cuatrimestre pasado, como la transferencia, la contratransferencia, que era la idea que yo tengo del otro, ¿no? Que yo busco representar al otro en el recuerdo de una persona que ya conozco. Y cuando uno conoce a alguien y dice, esta persona no me cierra, la verdad, ¿les pasó alguna vez de una persona que no lograban entenderla, como que había algo que no les cerraba, como decimos los argentinos? ¿Les pasó? Sí. Sí, bueno. Eso tiene que ver con esto, tiene que ver con que yo no tengo un recuerdo. En todas las personas que he conocido, no hay una que me recuerde a esta. ¿Y qué pasa si yo no tengo información sobre esta persona? Ni siquiera con un recuerdo de alguien parecido. Es un peligro. Representa un peligro. Porque no puedo predecir cómo va a actuar. Y esto es también hacer uso de la cognición social, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de mecanismos de transferencia y de contratransferencia, que es la idea que yo tengo de un otro en base a mis experiencias pasadas, eso es la transferencia, ¿sí? Tiene que ver con la cognición social, se activa esta función cognitiva cuando nosotros hacemos un proceso de transferencia o de contratransferencia. Esto es una teoría de Freud, la teoría de la transferencia. Y nos pasa constantemente en el hospital con nuestros pacientes. Yo siempre doy el ejemplo de tener en mi familia algún familiar que tenía un consumo problemático de alcohol, que representaba un problema en todas las reuniones familiares, que siempre había conflicto, que era muy triste verlo cómo se deterioraba su vida en todos los aspectos producto del consumo nocivo de alcohol. Y que cuando a mí me tocó tener un paciente alcohólico, inmediatamente lo relacioné con mi recuerdo más próximo de un alcohólico, que era este familiar. Y deposité en este paciente todos los sentimientos y todas las ideas que yo tengo, los prejuicios que yo tengo sobre este familiar. Eso es el proceso de transferencia, eso es la cognición social. Utilizar habilidades de conocimientos previos para poder relacionarme con otra persona, ¿sí? Para poder defenderme básicamente de esta persona, poder predecir cómo va a actuar, ¿no? Cuando uno dice, oh, este recién lo conozco, pero voy a tener mucho cuidado, pues me parece que es medio falluta, me parece que me va a joder, pasa mucho, sobre todo en el mundo de las mujeres. No lo digo de manera despectiva, lo digo porque escucho más este problema por parte de mis compañeras mujeres que por parte de nuestros compañeros hombres. Sí, como que son más desconfían un poco más.
tiene que ver, bueno, la desconfianza, la confianza tiene que ver con la cognición social. Surge de cómo, qué representa una nueva situación frente a los recuerdos que yo tengo de situaciones previas. La cognición social se va a activar cuando nosotros utilicemos el modelo de Hildegard-Piplot en la relación paciente-enfermera, cuando busquemos la empatía, generar confianza, ¿sí? Ahí se va a activar la cognición social. Ahí se activan los mecanismos de transferencia, de contratransferencia, porque vamos a recibir una respuesta por parte del paciente también. El paciente también va a activar su cognición social. También nos va a relacionar con experiencias previas. Otro ejemplo podría ser, el paciente ingresa por guardia y en guardia lo pinchan 7 millones de veces, lo maltratan, no le prestan atención, no responden a sus reclamos. Entonces cuando sube a internación, piensa que los enfermeros del piso van a ser igual que los enfermeros de la guardia. Entonces a vos recién te conoce, pero te trata con distancia o te trata con agresividad. El paciente está haciendo una contratransferencia, está activando su cognición social para responder ante tu presencia, que genera para él un peligro, porque tiene una experiencia mala con los enfermeros. Como dice el dicho, el que se quema con leche ve la vaca y corre, ve la vaca y llora, ¿no? Tiene que ver con esto. Se activa la cognición social en mi relación con el otro. Busco relacionar a esta nueva persona con experiencias pasadas. Esto sucede también con otras funciones en las que buscamos relacionar no personas, sino experiencias nuevas o conceptos nuevos, aprendizajes nuevos, con aprendizajes, conceptos o situaciones pasadas, para poder predecir, para poder entender por dónde viene la mano, qué quiere decir esto, será bueno, será malo. Todo el tiempo estamos haciendo este juicio de valores, pero es un mecanismo de supervivencia. Y vamos con la última, que es la habilidad visoespacial, la que hablábamos al principio, ¿no? Esto de visualizar el espacio. Dice que las habilidades visoespaciales son la capacidad para representar, analizar y manipular objetos mentalmente. No quiere decir telequinesis, ¿no? No quiere decir que vamos a mover un objeto con el poder de nuestra mente, que puede llegar a suceder, ¿no? Yo no digo que no sea posible, pero no trata de eso. Trata de entender los objetos, entender las distancias, entender de profundidad, entender de altura, de ancho, de grosor, de textura, solamente a través de la vista. ¿Y qué otra función cognitiva podría utilizar el cerebro para cuando se activa la habilidad visoespacial, ¿no? Cuando yo veo algo y entiendo cómo debe ser la textura, ¿no? Paso por una mueblería y veo un sillón y digo, me gusta esa tela, pero todavía no toqué el sillón. ¿Qué función cognitiva se está activando? ¿No? La emocional, ¿no? La memoria se está activando, ¿no? Se están activando también los registros némicos de las nocias, de los sentidos. La información que yo recibo con los sentidos ha sido almacenada en mi memoria. Y yo reactivo mi memoria para poder entender cómo es ese sillón, para poder predecirlo, ¿sí? Para poder elaborar un juicio que me permita entenderlo. Pasa mucho de manera vulgar. Cuando me quedo callado, literalmente me quedo mirando el techo y pensando. Pasa mucho de manera vulgar, ¿no? Nos pasa a todos, por ejemplo, ¿vieron la película eh, Un novio para mi mujer? De Suárez. Sí. Bueno, es una película buenísima. Miren de dónde les voy a traer el ejemplo. Esa escena tan famosa en que la Tana Ferro se pone, le preguntan el signo, de qué signo sos, ¿no? Y ella empieza a hacer muy irónicamente, empieza a decir, ah, ¿y vos de qué signo sos? ¿Y vos de qué signo sos? Uy, mirá, somos fulanito, 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 somos todos de tal signo. Como burlándose. Lo que está haciendo es elaborar un prejuicio mediante un comentario, ¿sí? Ella tiene un preconcepto, o sea, un concepto previo de que esa charla es una charla pedorra, por decirlo vulgarmente, ¿sí? No le interesa y por eso se burla.
pero elabora un juicio previo, un prejuicio, activando su función cognitiva de la memoria principalmente, ¿no? En algún momento tuvo esa charla y no resultó bien, entonces cada vez que surge esa charla la pone loca, porque activa la memoria. En los trastornos del consumo de sustancias, ¿qué funciones cognitivas se ven alteradas? En un trastorno de consumo de sustancias, ¿cuál de estas funciones cognitivas básicas se van a ver alteradas? La atención, ¿Qué va a pasar con la la atención? atención, la memoria también. La memoria adictiva. ¿O se va a activar? Todas, profe. Muy bien, todas, todas, todas van a activarse, todas se van a alterar, ¿sí? ¿Y de qué manera se va a alterar cada una? Denme un ejemplo. ¿Cómo podría observar yo o cómo podría vivir esa persona una alteración en las funciones cognitivas gnósicas, de atención, de memoria o de orientación? ¿Cómo se manifestaría esto? Todavía no me quedan claro la primera Las que nocias, vendría a ser. las nocias son senso-percepción, o sea, la información que recibimos a través de nuestros cinco sentidos. El tacto, el gusto, el olfato, la visión y la audición. Ah, perfecto. Bueno, y eso va a ser lo que más se va a ver alterado. Muy bien, pero dame un ejemplo de cómo se manifestaría eso. Depende con qué adicción. Supongamos que es una droga estimulante. Y por ahí más lo que es lo visual, eh, me imagino, no sé. Pero ¿cómo? ¿Cómo se manifestaría una alteración visual? Y puede haber cosas que no existen, que no están. Bueno, eso ya sería más una alucinación o un delirio, ¿no? Muy bien, Se bien. puede sentir por ahí como perseguido, que hablamos una vez, de que ellos creen que lo están observando. Sí, eso no sé si tiene que ver con senso-percepción, ¿sí? Porque esa percepción no es, la percepción de lo que me rodea no es producto de necesariamente de mis cinco sentidos, ¿sí? Esto es, yo creo que tiene que ver más con cognición social, con orientación, tal vez. No sé si con las nocias, no sé si con los cinco sentidos. Porque esta es una sensación, ¿no? La paranoia es una sensación de sentirse vigilado, pero es una sensación que no está manifiesta en la realidad, ¿sí? Entonces no es información recibida a través de mis cinco sentidos, no es algo que yo veo, ni algo que escucho. Eh, ¿No sería como disminuida la percepción ¿En qué caso? en todos, de cualquiera de los cinco sentidos? No, pero ¿en qué tipo de trastorno me estás diciendo? Ah, no, en una adicción. Y depende del tipo de adicción. ¿Sí? Por eso yo dije consumo problemático de sustancias. Porque supongamos que estamos hablando de Ujú, adicción a las compras. claro.
Yo no sé si se verían alteradas las nocias ahí. Seguramente que sí va a estar alterado todo el resto, ¿sí? Lo que funciona es ejecutiva principalmente. Porque no hay una buena organización ahí. Entonces, entendamos cualquiera de los dos tipos de funciones cognitivas podemos utilizar para definir los trastornos estos. Por ejemplo, en el que decíamos recién de adicción a las compras. Ahí va a haber una alteración de las praxias, porque la finalidad no va a ser conducente a un propósito de vida. Va a haber una alteración de las funciones ejecutivas, porque no estoy logrando organizarme para llegar a un fin, ¿sí? Porque cada vez que estoy yendo a comprar un café, pero paso por una tienda de ropa y entro y compro, o tienda de lo que sea, y entro y compro cosas, no estoy pudiendo organizarme, ¿sí? Mis funciones ejecutivas están alteradas. Tiene que ver quizá con la cognición social, si yo compro cosas para demostrarle a alguien lo que tengo, ¿sí? Puede tener que ver también con mi memoria, ¿sí? Si hablamos de, por ejemplo, un trastorno depresivo, ¿cuál de estas funciones creen ustedes que se va a ver muy deteriorada en un trastorno depresivo? La atención. Muy bien, principalmente la atención. No van a poder focalizar, porque la atención, como dijimos hoy, parte del interés, ¿sí? Yo focalizo mi atención en aquello que creo más relevante, porque no puedo prestar atención a todo. Representaría un exceso de trabajo mental, un agotamiento terrible, prestar atención a todo lo que sucede. Entonces tengo que focalizarme en algo, pero eso parte del interés. Uno de los síntomas característicos de la depresión es la pérdida del interés, ¿sí? Y conducentemente pérdida de la atención. Hay un déficit de la atención. Y hay otro trastorno, que algunos dieron una clase y todo, en los que se ve afectada esta función cognitiva que es la atención. ¿Qué trastorno es ese? El déficit de atención. Muy bien, trastorno por déficit de atención e hiperactividad o sin hiperactividad. Muy bien, excelente. Bueno, eso sería, a ver, vamos pasando, vamos pasando, vamos pasando. Creo que eso es todo. Es bastante. Por eso preferí cortar la clase pasada. Estuvieron muy atinados en pedirme que lo demos esta clase porque era bastante complejo. Esta clase está siendo grabada, yo la voy a subir a la plataforma para que la puedan volver a ver si lo desean, va a estar en YouTube. Y les voy a mandar una actividad que va a consistir de 3 puntos. La manera en la que los voy a evaluar va a ser distinta, ¿sí? No va a haber un puntaje por pregunta. No es que la pregunta 1 vale 3, la pregunta 2 vale 4 y la pregunta 3 vale 3. No. Vamos a hacer una evaluación que se llama evaluación por rúbricas. Yo voy a evaluar ciertos aspectos de su trabajo. Ustedes tienen que presentarme esa actividad y yo voy a evaluar si la presentaron en tiempo y forma. Voy a evaluar si está completa, si es coherente, si cumple con las consignas, o sea, si lo que ustedes responden es lo que yo les pedí, ni más ni menos. Voy a evaluar también el desarrollo, la redacción, ¿sí? La manera en la que escriben, la manera en la que se expresan, en que expresan sus ideas. O sea, voy a evaluar sus funciones cognitivas prácticamente. Voy a evaluar su memoria, su atención, voy a evaluar su lenguaje, su orientación, su función ejecutiva, sobre todo. Y van a ser crucigramas, sopa de letras, y van a tener que dar ejemplos de cada una de estas funciones cognitivas que acabamos de ver hoy, las 9, ¿sí? Pueden utilizar ejemplos que yo haya mencionado, no textuales, o sea, adáptenlos, readáptenlos esos ejemplos, o pueden generar ejemplos nuevos, lo que ustedes entiendan de cada una de esas funciones. Es importante decir que nadie va a desaprobar esta actividad, ¿sí? No la van a desaprobar, a menos que no la entreguen.
todo el que la entregue la tiene aprobada de por sí. Pero la idea es que ustedes puedan lucirse con los ejemplos, ¿sí? Les digo esto para que no vayan a lo seguro. No digan, no, voy a poner este ejemplo que dio el profe porque no quiero equivocarme y desaprobar. No van a desaprobar, desde ya quédense tranquilos, así que jueguensela con los ejemplos. La idea es que sean creativos, que activen sus funciones cognitivas y que quede mejor aprendido todo esto, ¿sí? Así que sin más, si no hay más preguntas, les deseo éxitos